del encéfalo, ¿ya? O sea, son los núcleos que están en el centro de esto del encéfalo. Y vamos a encontrar varios. Aquí una imagen, acá otra imagen, un corte de Kreshing, un corte de Charcot para encontrar la posición, la ubicación de estos núcleos. Y acá una disección con un corte sagital de esta parte, pero sin cortar lo que sería estos núcleos, ¿no es cierto? Sino una disección bastante interesante, ¿no? Bien, con todo esto y sus conexiones que va a tener, vamos a hablar sobre las conexiones del globopario, etc. Bien, empezamos con esta explicación bastante interesante. Los núcleos basales del telencéfalo son núcleos o son estructuras profundas de naturaleza motora extrapiramidal. Nuevamente estamos hablando de esa funcionalidad motora, pero no es piramidal, no es córtico-espinal, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo llamamos motor extrapiramidal, que funciona en forma estrecha con la corteza cerebral. A ver, el haz piramidal, que parte en la corteza y termina en la médula espinal, va a activar la funcionalidad del músculo voluntariamente, ¿sí? Pero no va a tener cierta fineza activa, pero el que controla la función fina de esta va a ser el motor extrapiramidal, con todas las conexiones que estamos viendo con estos núcleos extrapiramidales. Estos núcleos, llamados núcleos basales del telencéfalo, tienen esta particularidad funcional. Y estos núcleos se van a comportar como el cuerpo estriado, se llaman así cuerpo estriado, la suma de todos estos núcleos a nivel subtelencefálico, ¿sí? Y vamos a encontrar entre los principales el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. 3. Además, el cuerpo estriado puede dividirse en el núcleo caudado mismo y el núcleo lenticular, que sería la suma del putamen y del globo pálido. ¿Ya? O sea, están formando como una lente en forma de cuña a estos dos núcleos, el putamen y el globo pálido, y muy aparte está el núcleo caudado por encima del tálamo. ¿Ya? Otros núcleos que vamos a encontrar telencefálicos son como el claustro, que sigue al putamen, más afuera, al núcleo amigdalino o amígdala cerebral en la cola de lo que sería el núcleo caudado, y el núcleo accumbens entre lo que sería el globo pálido y el inicio del núcleo caudado. Filogenéticamente podemos decir que el núcleo caudado y el putamen, o sea, el núcleo lenticular, el núcleo caudado y la parte externa, estos dos son del neoestriado. Y el globo pálido, solito, el globo pálido, pertenece al paleoestriado. No se olviden de que paleo quiere decir una formación antigua y neo quiere decir una formación nueva, que funcionalmente son diferentes, ¿no es cierto? Sus funciones básicas, general, son motora y sensorio-motriz. La motora interviene en la ejecución del movimiento iniciado en la corteza motora, más el piramidal. Es lo que les dije. Puede iniciarse una función motora voluntaria, pero el análisis arriba dice que este necesita tener una sensibilidad más fina. Entonces regresa a la formación reticular, como espino reticular, y de la formación reticular va a ir hacia el cerebelo, etc. Y del cerebelo va a regresar a las formaciones extrapiramidales como el núcleo rojo, y luego de ahí va a ir a la corteza cerebral para ordenar recién nuevamente esas
indicaciones que tiene la corteza cerebral sobre la funcionalidad, sobre la ejecución de un acto. ¿De acuerdo? Eso quiere decir. Y sensorio motriz por sus referencias dopaminérgicas. O sea, hay núcleos que van a secretar la dopamina como la sustancia negra. ¿No es cierto? Y estas aferencias dopaminérgicas inhibidoras, pueden ser inhibidoras de los diferentes núcleos extrapiramidales y además corticales excitadoras. Entonces puede tener diferente funcionalidad estas neuronas, estas sustancias neurotransmisoras, depende a dónde llegan. Por ejemplo, son inhibidoras en las diferentes funciones extrapiramidales y excitadora a nivel cortical. ¿Ya? Acá estamos viendo una imagen, lo que sería el tálamo, es una imagen medial, ¿sí? Acá el núcleo reticular formado por el globo pálido y el putamen, y rodeando lo que sería el tálamo y también por encima sería el núcleo caudado. Y el núcleo caudado se divide como cabeza, como cuerpo y cola, ¿no? Esta línea vertical que pasa por detrás del tálamo está dando la división del tálamo, y a través de la comisura blanca anterior, cuando pasa por la comisura blanca anterior, sí, está dividiendo lo que sería cabeza y cuerpo del núcleo caudado. Entonces, y el núcleo amigdalino que no hay que olvidarse, vamos a hablar respecto a cuando hablemos del siguiente tema, está delante de lo que sería el final del núcleo, de la cola del núcleo caudado. Este sector de la cola se encuentra a ambos lados del hemisferio temporal, ¿sí? Ocupando lo que serían las partes inferolaterales de los ventrículos laterales. Se llama temporal o abdominal. Ahí se estaría encontrando esa cola y también el núcleo amigdalino. Visto esto, en otro corte, un corte de fleshing, quiere decir un corte horizontal del cerebro, y que tiene que atravesar principalmente lo que es la rodilla y el esplenio del cuerpo calloso. O sea, tiene que coincidir esas dos formaciones para hacer un corte de fleshing. No es cortar donde sea. Hay que ubicar estos dos elementos y pasar por ahí el cuchillo y decir: este es corte de fleshing. Hay muchísimos elementos que hay que explicar acá, pero nos vamos a abocar a los núcleos que hemos indicado hace un momento. Por ejemplo, aquí estamos encontrando el núcleo caudado. Estamos encontrando la cabeza, porque el cuerpo está por sobre el tálamo, y acá estamos encontrando la cola del núcleo caudado. En esta imagen encontramos cabeza y cola del núcleo caudado. Estamos encontrando el globo pálido, y más fuera estamos encontrando al putamen, y más fuera estaría el claustro, que hemos dicho hace un momento, otros núcleos pálidos. Entonces, a estos dos, globo pálido y putamen, se lo conoce como lenticular, que están formando una especie de un triángulo, una lente triangular, ¿no es cierto? Y acá estamos encontrando el tálamo, la formación reticular talámica o la unión talámica. Entonces, entre el núcleo caudado y el putamen, especialmente, el globo pálido, estamos encontrando una formación blanca que separa. Sería el brazo anterior de la cápsula interna. Entre el globo pálido y el tálamo hay otra formación blanca, que es la misma formación blanca, pero ese es el brazo posterior de la cápsula interna. Esto se pregunta muchísimo en el examen. ¿Qué partes de la cápsula interna estaría separando a estos núcleos, tanto caudado como el globo pálido y el putamen, o el lenticular si quieren, ¿no es cierto?
Entonces, el brazo anterior de la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna y lo que sería ¿cómo se llama esto? Rodilla. Codo, estaba queriendo decir, rodilla. La rodilla caudal, digo de la cápsula interna. ¿Está claro? Bueno, aquí estamos encontrando los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, etcétera, etcétera. Elementos que nos van a distraer en este momento, pero lo más importante es lo que se está marcando para ubicar a estos núcleos en un corte de flecha. En un corte de Charcot, es un corte vértico-frontal. Un corte vértico-frontal o coronal del cerebro y que también tiene su clave. ¿Dónde empieza este corte? Empieza en estos tubérculos, en los tubérculos mamilares. O sea, eso significa que voy a tener que voltear la cabeza del cerebro y empezar el corte de arriba, pero ubicando los cuerpos mamilares y haciendo un corte bastante vertical, ¿no es cierto? No va a ser posible cortar desde arriba y encontrar los cuerpos mamilares, eso no, es imposible, imposible. Entonces, más bien, hay que encontrar los cuerpos mamilares y a través de estos recién iniciar el corte. Entonces, en este corte vamos a encontrar también los mismos elementos, pero por ejemplo, el núcleo caudal vamos a encontrar el cuerpo, ya no la cabeza, y ligeramente la cola porque viene todo esto, de aquí para acá, ¿sí? Que se viene en esa prolongación esfenoidal que les he dicho de los ventrículos laterales. Luego vamos a encontrar también el globo pálido, separado por el brazo posterior de la cápsula interna. Ay, perdón. A ver si existen pacientes. Ya. Entonces, conociendo un poco lo que sería esto, el cuerpo calloso o cíngulo, en este caso sería el cuerpo del cuerpo calloso, no la rodilla ni el esplenio como en la otra imagen. Volvemos a encontrar lo que sería el tercer ventrículo. ¿Qué? ¿No es cierto? Los ventrículos laterales, aquí el tercer ventrículo. El tercer ventrículo se encuentra entre los tálamos, ¿no es cierto? Y estos, los núcleos caudales están sobre los tálamos a nivel del borde superolateral del tálamo. Y así encontramos también más hacia periféricamente lo que sería nuevamente la cápsula interna, el brazo posterior, en este caso, de la cápsula interna, separando lo que sería el globo pálido de este tálamo y también del núcleo caudal. Y acá estaríamos encontrando los núcleos subtalámicos, la zona incierta, etc. ¿No es cierto? Después, nuevamente encontrar el putamen, el claustro, la cápsula externa, la cápsula extrema, ¿no? y la cortical de estos elementos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, entonces ya sabemos dónde están más o menos la situación de estos núcleos llamados núcleos basales del terencéfalo. Acá nuevamente una microdisección donde estamos viendo el núcleo ventricular. Hemos repetido que el núcleo ventricular es el globo pálido más el putamen, ¿no es cierto? La cápsula interna que está separando del resto, el cuerpo calloso, etc. Y algunas fibras del haz córtico espinal, miren cómo se ve, lo que serían fibras. Un poco, no es tan sencillo poder observar una disección del cerebro y tratar de reconocer, no es tan sencillo. Vamos a hacer primero un reconocimiento porque tenemos las maquetas de la osteoteca. Y cuando veamos la maqueta recién vamos a ver una disección del cerebro, a ver si es igual o no. O sea, imagínense operar un cerebro, no es tan sencillo. Bien. Acá estamos viendo las múltiples conexiones del cuerpo espiritual. Y estas conexiones naturalmente tienen que empezar en un lugar donde van a difundir la funcionalidad.
¿sí? O sea, eso quiere decir que se van a iniciar en la corteza cerebral. Estas conexiones se inician en la corteza cerebral. Estas conexiones de color verdecito, fíjense, está yendo directamente a lo que sería el putamen. El putamen, ¿no es cierto? No están llegando a esta corteza a lo que sería el globo pálido. Pero también de las diferentes cortezas, y no solamente motora, esta motora, premotora, etcétera, y árbol sensitiva, las diferentes cortezas como la hoja frontal, temporal, occipital, parietal, están llegando al núcleo caudal. Yo digo de que estas funcionalidades motoras de la corteza están llegando a estos núcleos para darles esa funcionalidad motora, para considerarles estos núcleos motor, ¿sí? Pero como este motor no llega a la médula espinal, directamente llega a estos núcleos, entonces se van a considerar como motoras extrapiramidales. ¿De acuerdo? Bien, esas son las dos conexiones más importantes. Ahora tendremos que encontrar otras conexiones. Por ejemplo, el putamen está conectándose con la sustancia negra, ¿no? El globo pálido se está conectando con los núcleos subtalámicos, ¿no es cierto? Y está recibiendo también una conexión del núcleo caudal a la sustancia negra. Toda esta conexión se va a llamar estrionígricas. Estrionígricas. ¿Por qué? Porque todo esto se conoce como cuerpo estriado. Y va a tener una eferencia igual, ¿no es cierto?, de la sustancia negra hacia lo que es el putamen, y de la sustancia negra hacia el globo pálido, y de la sustancia negra hacia el núcleo caudal. Ahora, aquí está lo importante. Aquí está lo importante. ¿Por qué va a pedir una conexión con la sustancia negra y solicita una regresión? Es como decir, estos cuerpos estriados, o este cuerpo estriado, más o menos así, estaría solicitando como permiso a la sustancia negra para activar todo lo que sería el sistema extrapiramidal. Pero la sustancia negra va a manejar, ¿no?, la funcionalidad de estos núcleos a través de la secreción especialmente de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está regulando, dependiendo de la cantidad de secreción de la dopamina, está regulando la funcionalidad extrapiramidal del cuerpo estriado, del núcleo estriado. Si hay mucha dopamina, entonces va a inhibir bastante la funcionalidad extrapiramidal. Si hay poca dopamina de la sustancia negra, pues no va a inhibir. Y si no hay dopamina, ahí sí, no hay inhibición. Y por eso ocurre el Parkinson. Y el Parkinson es una descarga neuronal de funcionalidad motora, porque no hay quien le esté controlando esa descarga y por eso está funcionando así. Ese es el Parkinson, porque le falta que al final esta sustancia, la sustancia negra, que es la más importante por sus conexiones, ¿sí?, de ida y de venida, ¿sí?, van a ser los que van a inhibir la gran funcionalidad extrapiramidal o la poca funcionalidad extrapiramidal. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Y acá hay una. No se olviden que el tálamo tiene unos núcleos laterales, ventral anterior, ventral lateral y ventral posterolateral. El ventral posterolateral se encarga principalmente de las sensitivas, de las aferencias sensitivas, sensoriales. El ventral anterior tiene que ver con esta funcionalidad extrapiramidal y también el ventral lateral, ¿no?, principalmente de estos elementos del globo pálido del ventral lateral. Entonces, por estos sectores, por estos núcleos laterales del tálamo, están ascendiendo estas conexiones hacia la corteza cerebral. Bien,
Por ejemplo, este es el putamen, este es el globo pálido, están saliendo algunas fibras hacia lo que sería el grupo anterior, como que se llama el asa lenticular, van a pasar por debajo de la zona incierta por el campo H2 de Forel, se dice. Luego dan una curva por esta zona incierta, por este núcleo subtalámico, y van a ocupar lo que sería el campo H1 de Forel y estarían llegando al grupo anterior lateral, ¿no? Las otras proyecciones también del globo pálido que están partiendo por debajo, que están pasando por debajo del núcleo subtalámico mismo de Luis, ese se va a llamar asa lenticular y se van a fusionar junto a las otras fibras a nivel del campo H1. Y cuando están fusionados a nivel del campo H1 se denomina fascículo talámico, ¿no? Y este fascículo talámico está llevando las dos proyecciones hacia el núcleo anterior lateral y el lateral ventrolateral, ¿ya? Bien, entonces serían las conexiones propiamente del globo pálido como una porción de esta funcionalidad extrapiramidal que se conecta con estos núcleos del tálamo y de ahí para arriba para la corteza. Bien, se termina.